Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy nos toca hablar sobre reproducción celular, ¿ok? Cómo las células se reproducen para aumentar su número, ¿verdad? Es como nuestros tejidos se regeneran, cómo los tejidos crecen. También hablar de lo que es la mitosis y la meiosis, ¿verdad? Empezamos. A ver, reproducción celular es el proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de la célula. Esta fase se llama la interfase. En la interfase, la célula crece, termina su desarrollo, ¿para qué? Para que empiece su división celular, ¿ok? Después de la interfase, viene lo que es la división celular. Una célula madre se va a dividir en dos células hijas. La importancia de esto, de estudiar la reproducción celular, es conocer cuando hay un crecimiento normal. Acá tenemos un crecimiento normal de células, los tejidos normalmente. Cuando crece de forma anormal, se podría dar el origen a tumores. Tumor benigno, evidentemente este no va a causar daño, dependiendo de qué elementos estén a su alrededor. Y un tumor maligno, evidentemente esto ya estamos hablando de un proceso cancerígeno. ¿Ok? Saber del crecimiento de las células de forma normal nos permite poder estudiar qué pasa con las células patológicas. ¿Ok? A ver, las etapas del ciclo celular. Tiene dos etapas bien marcadas, la interfase celular y la división celular. ¿Ok? La interfase celular es toda esta. ¿Sí? Toda esta fase. Está formada por la etapa G1, etapa S, etapa G2. ¿Ok? La etapa de división celular, la etapa M, está formada por la citocinesis y la mitosis. ¿Ok? La mitosis ya sabemos, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí? Etapas del ciclo celular. A ver, para ser más específicos. Empezamos con la etapa G1. Empieza el crecimiento celular. El crecimiento celular se da acá, en su mayor, en su casi su totalidad. ¿Ok? Se empiezan a formar los nuevos organelos, los organoides, todo eso. ¿Sí? Está creciendo la célula. Síntesis, y acá se comienza a sintetizar lo que es el ARN, ¿ok? Básicamente el mensajero. Y se comienza a formar las proteínas, síntesis de proteínas, ¿sí? Etapa G1. Etapa S, S significa de síntesis, de producción, duplicación del ADN. Aquí se empieza la replicación del ADN, ¿ok? Y también la síntesis de proteínas histónicas. Estas histonas rodeadas con el ADN van a formar básicamente lo que es el cromosoma, ¿ok? Se empiezan a formar acá. Se da también la duplicación de los centriolos. Los centriolos siempre están en, podría decirse en los polos de la célula, ¿ok? Se comienza a fosforilar esta histona H1 en la etapa G2. ¿Para qué? Para que se condensen los cromosomas. La cromatina, no sé si te acuerdas, la cromatina está descondensada, es como un hilo, como un, a ver, como si un hilo lo hubiesen esparcido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se empieza esta histona H1, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a condensar esta cromatina para que se empiece a formar lo que es el cromosoma, ¿ok? Y ahí empieza lo que es la fase M, ¿sí? Tenemos la citocinesis y la cariocinesis, que es la mitosis, ¿ok? La mitosis. Las fases de la mitosis ya saben, profase, metafase, anafase, telofase. Y después la fase final ya, la citocinesis, y otra vez va a empezar a crecer la célula y llevarse todo este proceso. ¿Ok? A ver, mitosis. La mitosis es somática. Quiere decir que las células se realizan en las células somáticas. Vale decir, son todas las células de tu cuerpo excepto las células sexuales. El óvulo y el espermatozoide se dividen por meiosis. Las células, o más las demás células de tu cuerpo por mitosis.
Por eso decimos que es somática, que se realiza en todas las células corporales. Acá tenemos un epitelio cilíndrico. Se divide por mitosis. Acá tenemos células gonídicas, quiere decir, son las células sexuales, ovarios, óvulos acá ya. Bueno, se lleva a cabo en las gónadas, ¿no? Los ovarios y los testículos. Tenemos los espermatozoides y en el caso de las damas, el óvulo, ¿ok? En las gónadas. Homotípicas, sus células hijas vienen de una madre que es igual a ellas, ¿ok? Las células predecesoras son iguales a las células hijas. En cambio, en la meiosis heterotípica, diferente. Las células hijas son diferentes a la madre, tienen diferente información genética, ¿ok? Seguimos, a ver, ecuacional. La mitosis es ecuacional. De las células hijas, 2N van a dar a dos células hijas 2N. Quiere decir que, por ejemplo, en los seres humanos tenemos 46 cromosomas, las células hijas también van a tener 46 cromosomas. Sus hijas van a ser diploides, igual que las células madres. Diploide por acá, diploide también por acá. ¿Ok? En la meiosis es reduccional. La célula madre tiene 46 cromosomas. Pero al hacer reduccional, en la primera meiosis 1, se va a formar solamente células hijas con la mitad de cromosomas. Acá tenemos 43, acá va a ser 23 por lado. Por eso es reduccional. Y después viene la meiosis 2, que es ecuacional. Las células hijas van a dar origen a otras dos células hijas con la misma información genética. 23 cromosomas, 23 cromosomas, 23 cromosomas, 23 cromosomas. Hijas haploides, 23 cromosomas. Hijas diploides con 46 cromosomas. Esas son las diferencias entre mitosis y meiosis. A ver, las fases de la mitosis. La mitosis tiene, ¿te acuerdas? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? A ver, la profase. La cromatina se condensa. La cromatina es esta de acá, son los cromosomas. La cromatina que era como un hilo desenrollado, se comienza a condensar y se forman los cromosomas. ¿Ok? Se condensa la cromatina y se forman los cromosomas. Los centriolos diametralmente opuestos, acá están los centriolos. Estos centriolos se comienzan a ir cada uno por su lado, se comienzan a separar, ¿ok? Para irse a este lado, mira, para irse a este lado de acá, se comienzan a separar, se van a los diferentes polos y se empieza a formar el uso acromático. Estas rayitas que ves acá son el uso acromático. En la prometafase ya está mucho más formado. Centriolos, cromosomas ya casi formados en su totalidad y el uso acromático formándose también. ¿Ok? Acá en los polos, en la placa ecuatorial, como quieras. Bueno, polos acá y los cromosomas se van yendo a la placa ecuatorial. ¿Sí? En la metafase, los cromosomas ya están distribuidos en la mitad de la célula, en la placa ecuatorial. Y los centriolos, ves acá, están en los polos de la célula. ¿Ok? El uso acromático, que es esto, como si fuese una jaula, ya está formado por completo. ¿Sí? En la anafase, estos usos acromáticos comienzan a jalar. Los cromosomas, perdón, son así, ¿ok? Como un aspa, ¿cierto? ¿Qué pasa? El uso cromático jala por un lado y el uso cromático del otro lado jala para hacia abajo, el otro hacia arriba. Rompe el cromosoma. Por así decirlo, lo rompe en sus mitades, formándose las cromátides. ¿Ok? Comienza a formarse las cromátides. El cromosoma por así decirlo, se ha partido a la mitad, una cromátide por acá, otra cromátide por acá, otra cromátide por acá. Y la otra mitad por acá. Eh, los centriolos con el uso cromático los comienzan a jalar cada uno para sus polos. En la telofase, eh, ya comienza a formarse acá un surco, ¿sí? Formarse un surco, ¿sí? Para romper la célula en dos, ¿sí?
Y las cromátides ya están con sus centriolos, cada quien en sus polos. ¿Ok? Y se comienza a formar lo que es la carioteca, vale decir, la membrana nuclear, se comienza a formar. Y es que comienza a reorganizar el núcleo celular. ¿Ok? Ahí termina lo que es la mitosis, de ahí viene lo que es la citocinesis. En la citocinesis ya se formó el núcleo celular, acá está su centriolo, acá los centriolos, ¿sí? Eh, en el medio se comienza a formar el anillo de microfilamentos para que la célula se separe en su totalidad. Ah, y otra cosa más. En la citocinesis ya se comienzan a formar lo que son los organelos, la mitocondria, los ribosomas, lisosomas, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Todas las organelas necesarias, necesarias para la célula. ¿Sí? Aquí termina lo que es la fase M. A ver, vamos a ver lo que es meiosis. La meiosis es lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Célula madre, 46 cromosomas, en el caso de los seres humanos, va a sufrir una meiosis 1, la división reduccional, ¿sí? En esta división se lleva a cabo la profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Por qué está de rojo la profase 1? Porque es donde se lleva básicamente lo que es eh, la la mayor acción de acuerdo con lo que es la variabilidad genética. Es donde se va a llevar a cabo el intercruzamiento de los genes que vienen de la célula madre. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. Tenemos profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Ok? División reduccional. De 46 cromosomas se va a 23. En el interín, entre la meiosis 1 y meiosis 2, sale la que es la intercinesis. Las células duplican sus centriolos. ¿Te acuerdas que los centriolos en la mitosis era para formar el uso acromático? Acá se duplican porque va a ir uno para acá y el otro para acá. ¿Ok? Uno a una célula y otro a otra célula. En la meiosis 2 es división ecuacional. Quiere decir, de 23 cromosomas por lado, se van a formar otras células hijas con 23 cromosomas también. ¿Ok? Acá es parecido, muy parecido a lo que es la mitosis. Profase 1, profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2, heterofase 2. Básicamente como se da en la mitosis. ¿Ok? Eh, a ver, meiosis y profase 1. ¿Por qué ponemos esto? Porque es la cosa más importante de lo que es la meiosis. Acuérdate. Tenemos el leptonema. ¿Ok? El leptonema, los cromosomas forman un buquete. ¿Ves acá? Estas son las cromátides. Los cromosomas empiezan a condensarse, como si fuese la mitosis. Comienzan a conversarse y van a formar como un buquete. ¿No han visto un buquete ustedes lo que votan las señoritas en su quinceañero? Algo así. ¿Ok? En el cigonema, los cromosomas se aparean por sinapsis. Se comienzan a aparear. ¿Ok? En el paquinema hay un entrecruzamiento de información. Mira, se llama crossing over. Crossing over, cruzamiento. Mira, esto de una parte se va a otro lado, el otro lado. Se dan un entrecruzamiento cromosómico. ¿Qué pasaron? Se han pasado información genética. ¿Ok? Acá tenemos un cromosoma, otro cromosoma. Acá se unen, hacen su crossing over y ya se pasaron la información genética, perdón. Paquinema. De ahí viene lo que es el diplonema. Se comienzan a formar los quiasmas. Se comienzan a unir. Se comienzan a unir en este caso, se comienzan a unir los cromosomas. ¿Ok? Unión se llama quiasma. Del diplonema pasamos a la diacinesis. Continúa la separación. Acá se va a dar como si fuese la profase, ¿no? La prometafase más o menos, por así decirlo. Se comienzan a separar la información genética. En este caso los cromosomas se empiezan a separar y cada uno se va para su lado para que empiece lo que es la prometafase 1. ¿Ok?
A ver, acá he puesto, como yo me aprendí los pasos de la profase uno, ¿no? De la meiosis. Lepsipadidi, ¿sí? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Ese era mi mnemotecnia, espero te sirva. Para terminar, vamos a hablar de lo que es la gametogénesis. Básicamente la gametogénesis es la meiosis, pues, ¿ya? Gametos, masculino o femenino, ¿no? Génesis, formación de los gametos. Acá tenemos espermatozoides, espermatogonio. Acá hay lobogonio, ¿sí? Empieza a diferenciarse y se forma el espermatocito primario y el ovocito primario, ¿sí? Con su información genética, mira. 46 cromosomas. Haz de cuenta que son dos pares de cromosomas, ¿no? Acá también dos pares de cromosomas. Empieza la meiosis 1, lo que es la reduccional. De lo que eran dos, cuatro, ¿no? En todo caso, cuatro cromosomas que van, dos se van por acá y dos por acá. Reduccional. Igual acá, el ovocito, acá te dan dos, la mitad de la información y acá la mitad de la información. ¿Sí? Después viene lo que es la meiosis 2, lo que es la ecuacional. ¿Qué va a pasar acá? Lo que son dos cromosomas se van a dividir igual, en dos cromosomas cada uno. A esto se le llama, a esta parte de acá se le llama espermatocito secundario. Acá viene lo que es el espermátide y después se comienza a diferenciar en en los espermatozoides, ¿no? ¿Sí? Sí. Acá, en el caso de los varones, salen, por cada célula madre, salen cuatro espermatozoides. Cuatro espermatozoides. ¿Te acuerdas? Con la información genética, ¿no? X, X, Y, Y. La 50% son X y el 50% son Y. A diferencia que esto es espermatogénesis. A diferencia de la ovogénesis, hasta acá estábamos. Dos cromosomas acá, dos cromosomas acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el caso de la ovogénesis, solo se va a formar un óvulo. Ovocito secundario, ovocito y el óvulo. El resto que se va a formar se van a llamar cuerpos polares. Estos no van a tener ninguna significancia, se van a eliminar después. ¿Ok? ¿Sí? Se llaman cuerpos polares. Solamente en la ovogénesis se forma solamente un óvulo por célula madre. ¿Ok? Lo demás que tienen la información genética no se van a manifestar. Mira, ve, sacarán de acá y esto va a comenzar a, a degradarse, por así decirlo. ¿Ok? Y se llaman cuerpos polares y se forma un óvulo. ¿Ok? Bien, jóvenes.